Buenas tardes, bienvenido al canal de Unai Feng Shui. Vamos a seguir con lo que es serie elementos y en este caso, esta semana, tenemos lo que es el elemento agua, ¿bien? Y vamos a abordar este elemento con Juan Pedro Franco, ¿bien? Que él es especialista, bueno, es el director de Terramans y especialista en permacultura y bioconstrucción, ¿ok? Tenemos por otro lado a Gastón, que él trabaja la integración energética desde un punto de vista más a nivel visual, integral y todo el tema diseño gráfico, etcétera. Y vamos a abordar, por otra parte, el tema del Feng Shui para poder conceptualizar la integración del elemento en lo que vendría a ser pues, el espacio, el hábitat, bueno, todo lo que vendría a ser un ecosistema. ¿Okay? Así que os voy a dejar con ellos para que cada uno se presente y pueda un poco desarrollar o especificar su función y su actividad. Así que bueno, vamos a darle paso a Juan y que nos diga un poquito cuál es su estructura y su condición, etcétera. Vale. Adelante, por favor. Muchas gracias, Unai, y buenas tardes a todas las personas que estáis mirando y a las vosotras que estáis aquí en este espacio. Pues mi nombre es Juan Pedro Franco, como acabas de decir, y yo hace más de 10 años que me dedico al diseño de permacultura, basado sobre todo en dos aspectos fundamentales, que es la bioconstrucción y el uso del agua. En este momento me parece interesante destacar, hacer una pequeña diferenciación, que la permacultura, al fin y al cabo, es una técnica para diseñar, ¿no? Lo digo porque muchas personas quizás la tienen más como relacionada con la agricultura, ¿no? Pero al fin y al cabo la permacultura es una disciplina de diseño. Y nosotros entendemos el diseño como, de alguna manera, poner elementos en un sistema con un criterio determinado, ¿no? Podemos diseñar una silla y podemos pensar dónde voy a poner las patas, dónde voy a poner la base, el respaldo. Son elementos y después el criterio que necesito, que yo escojo como diseñador, pues son los criterios, ¿no? Propios. En la permacultura tenemos unos principios éticos y unos principios de diseño. Entonces, desde la permacultura podemos diseñar diferentes tipos de sistemas, ¿no? Un sistema, al fin y al cabo, es un conjunto de elementos relacionados entre sí y, muy importante, con un objetivo determinado este sistema, ¿no? Lo digo también porque cuando comenzamos un diseño de permacultura, una de las principales cosas que hacemos es una entrevista al cliente. El primer cliente que tenemos siempre es el planeta, Gaia, ¿vale? Pero después tenemos otros clientes que generalmente tienen dos patas y hablan y a veces hacen inclusive canales de YouTube, ¿vale? Las personas tienen necesidades. Entonces, esas necesidades necesitan estar cubiertas en consonancia con las realidades de un planeta. Entonces, para eso utilizamos una serie de principios de diseño y de principios éticos que nos llevan a generar ese sistema, ya sea una empresa, inclusive, ya sea una casa, ya sea una finca de 3.000 hectáreas, ya sea una pequeña vivienda unifamiliar, ¿no? Esto, justamente, este último tipo de sistema, una vivienda unifamiliar, es lo que últimamente me he estado dedicando, ¿no? Yo he dedicado mucho tiempo a lo que es la bioconstrucción. He comenzado, como muchas personas también, con las manos en el barro, ¿no? Pero he ido evolucionando también porque me parece muy importante no únicamente hacer construcciones nuevas, viviendas preciosas, orgánicas y supermodélicas, sino, y sobre todo, transformar lo existente. Al fin y al cabo, la transformación del mundo pasa por eso, por poder transformar la realidad que ya existe y transformarla en otra diferente, más beneficiosa para todos los seres vivos, ¿no? Entonces, últimamente he estado dedicándome a lo que es la reforma de vivienda. Cuando hacemos una reforma de vivienda, te encuentras con algo que existe y que muchas veces tiene varias patologías. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la permacultura y todos estos patrones de la naturaleza, al fin y al cabo, que es lo que se basa en la permacultura, para poder reformar esas viviendas y generar no únicamente un hábitat saludable para la persona que vive, sino un hábitat responsable para el planeta con el que convive. Y esto para nosotros es fundamental. La responsabilidad de que cada huella que tú estás dejando, con lo que comes, con lo que consumes, con lo que expresas en este mundo,
también da una incidencia en tu entorno inmediato, ¿no? Entonces, creemos necesario poder diseñar esa huella que dejas, poderle dar unos criterios que creemos que son más adecuados para estos momentos que vivimos, ¿no? Y nada, pues me dedico a eso, básicamente. Es muy interesante esto que dices, y sobre todo basado desde el punto de los elementos, ya que en el Feng Shui justamente se trabaja un poco con los diferentes elementos y se busca el estudio o la armonización de estos propios para generar un bienestar integral, o sea, a todos los niveles, tanto en los espacios como en las personas, como en lo que vendría a ser el día a día, ¿bien? La conjunción del día a día para el desarrollo. Entonces, me gusta, sobre todo, de la manera que lo has expuesto, porque tiene mucha sincronicidad, ¿bien? Y sobre todo, tiene mucho sentido en el cual la realidad es que al final lo que queremos todos o lo que se intenta es sobre todo conseguir esa interacción o esa integración con el medio o con la esencia natural, que eso es importante. Gastón, preséntate si te parece y aportamos un poco, ¿te parece? Bueno, brevemente nomás, y quería abordar el enfoque que tiene Juan. Yo soy diseñador gráfico y me dedico a todo lo que es comunicación y marketing, pero tenemos este proyecto con UNAI que tiene que ver con el Feng Shui, enfocado al aspecto comercial y personal. Lo que queremos hacer es apoyar desde la energía, desde los conceptos del equilibrio naturales, en lo que es la comunicación de marca, el diseño de espacios comerciales, y cómo creamos experiencias de consumo y de usuarios con respecto a cómo se relaciona la gente en esos aspectos, en esos ámbitos comerciales y qué impresiones tienen, ¿no? Queremos que sea un poco, que sea más equilibrado, que sea más armónico y que pongamos en juego el brillo también de lo que es las personas, la propuesta y el alma de los que son los proyectos comerciales. Ese es el sentido de lo que estamos haciendo. En este caso, con Juan nos interesa mucho también abordar otros temas, porque estamos buscando no solamente comentar desde la parte técnica, sino hablar este tema de la toma de conciencia de lo que estamos comentando todos, que tiene que ver con tomar conciencia del equilibrio que podemos hacer a través del uso correcto de las cosas. Esto que vos decías, Juan, a mí me gustaría que también después abordes un poquito y nos cuentes un poquito tus experiencias con la gente, qué pasa con las casas, qué problemas tienen, qué sienten con las casas, cómo es la discordancia que sienten ellos y que vos abordás y solucionás. Ya, vale. Y igualmente, ya que somos, si no os molesta si somos aquí cuatro caras, me gustaría, no sé, Marcela. A Marcela. Marcela es una invitada. Hola, Marcela, ¿ahí podés hablar? A ver, habla. ¿Se abrió el micro? Hola, ahora sí. Vale. ¿Cómo están? La voy a presentar a Marce rápidamente. Marce es una amiga de hace 25 años, una genia en lo que hace, te lo va a contar ella. Y está también metida en este tema porque ella vive en el centro de Argentina, digamos, en la zona de campo, y está vinculada con el tema orgánico y de alguna manera con la permacultura, en donde está ella también. Por eso la invité. Vale. Todo tuyo, Marce. Bueno, en realidad no es mi temática, ¿qué tal? Específicamente permacultura, es un universo nuevo que estoy como conociendo. Tengo amigos acá en la zona del interior, vivo a 160 kilómetros de lo que sería la ciudad de Buenos Aires. Bueno, trabajo en relación al cuidado en general. Acompaño a mujeres en procesos de crisis vitales y ahora estamos en un nuevo proyecto que es el trabajo de incluir a los varones, incluir a los hombres en este despertar de la nueva conciencia, en poder trabajar los arquetipos femeninos, los arquetipos masculinos, un poco el despertar la dualidad de las personas. Me parece súper interesante, estoy como atenta, activa, estoy con problemas en la red porque estoy sin luz. Me encantaría poder estar bien presente en lo que estás contando, me parece súper interesante lo que hacen los chicos también, así que bueno, estoy para aportar y complementar desde una mirada íntegra, cuerpo, mente y alma, somos
Uy, Ahí se le fue, me se parece. cortó. Sí, se le fue. Bueno, Ya lo decía que tenía problemas. A mí me sigamos. gustaría, si os Contame. parece bien, me gustaría empezar a abordar un poquito o comentar un poquito sobre lo que sería la integración del agua, bien, en todo el ecosistema de la vivienda de un modo lo más saludable posible y de un modo, bueno, responsable. Entonces me gustaría, Juan, Sí. Sí, digas mira, tú. una de las... el otro día justamente hicimos una charla sobre el ciclo hidrológico y las estrategias de rehidratación del paisaje. Y bueno, una de las cosas muy fundamentales es que desde chiquitos nos enseñaron que el ciclo del agua pues era como bastante mecánico, ¿no? O sea, el agua se evaporaba, creaban las nubes, había precipitación y después tenía un par o tres de estados, gaseoso, líquido y esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en estos momentos ya el ciclo del agua está totalmente influenciado por las actividades antropogénicas. O sea, el ser humano, con su repercusión en el paisaje, tiene una incidencia en ese ciclo del agua muy grande, ¿vale? Entonces, a nosotros, a nuestras casas, de repente abrimos el grifo y sí, aparece agua, pero el precio de esa agua, ¿sabemos realmente el precio del agua y la calidad, los costes medioambientales, los costes sociales, los costes económicos, obviamente, para traer un agua de qué calidad, ¿no? Entonces, en estos momentos, sobre todo en diferentes lugares de España, sé que los freáticos, las capas freáticas están realmente muchas muy contaminadas, o sea, hay una macrocontaminación por el uso del suelo. Y esto es otro de los factores muy importantes con el agua. Que el agua, hay dos elementos fundamentales para la resiliencia de una sociedad o de una familia. Si tú estás en una casa y tienes un pequeño jardín y quieres hacer un poco de huerto porque te quieres alimentar mejor en estos momentos de pandemia y de confinamiento, pues ¿qué pasa? Tienes dos elementos fundamentales que sustentan esa necesidad, que es el suelo y el agua. La calidad de esos y el binomio, la simbiosis entre esos dos elementos, son los que determinarán realmente tu capacidad de generar soberanía alimentaria y generar salud a tu alrededor. Entonces, los elementos que también estabas hablando, Unai, tierra y agua, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre han estado en simbiosis para sustentar la vida de las personas, para sustentar la alimentación, ¿no? Entonces, muchas veces hay casas que tienen unas facturas de agua carísimas con un agua pésima. Esto es una falta de eficiencia muy, muy grande y al mismo tiempo es una pérdida de salud, una pérdida energética muy grande. Pérdida energética, nosotros cuando hablamos en energía, en permacultura, la economía también es una energía, el dinero también es una energía. Por lo tanto, las pérdidas energéticas actualmente que comporta el suministramiento de agua en la mayoría de casas es impresionante, ¿no? Hay una cosa que se llama el TRE, que es la tasa de retorno energético, la cantidad de energía que tú inviertes en una cosa y la que te devuelve, ¿vale? En estos momentos los recursos básicos que sustentan nuestra vida tienen una TR muy, muy grande. Esto quiere decir que tienes que invertir muchísimo para conseguirla, que muchas veces son costos que no vemos, ¿vale? Pero después lo que te dan realmente tampoco vale mucho la pena, ¿no? Entonces nos encontramos en una disyuntiva muy grande. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestras casas? Vale. Primero, analizar qué agua entra. O sea, cuando en permacultura analizamos un recurso, lo que hacemos es ver cómo entra en el sistema, cómo se mueve adentro del sistema y cómo la podemos ciclar adentro del sistema, ¿no? Una de las grandes pérdidas energéticas en la mayoría de casos y de sistemas que tenemos hoy mismo es el paradigma totalmente lineal, ¿no? Donde entra algo, lo contamina y sale, ¿vale? Esto es un paradigma lineal donde a nivel micro, lo tenemos en nuestras casas, cojo agua potable, la pongo en el váter, la ensucio, la tiro y afuera. Y ya está. Y no hay ningún tipo de responsabilidad, ni hay ningún tipo, digamos, a veces de conciencia inclusive, de qué acabamos de hacer con ese sistema que tengo ahí implementado, ¿no? Las ciudades también estamos en el mismo paradigma. Cuando hablamos en permacultura hablamos de patrones, ¿no? Lo que tenemos en nuestra casa es un fractal de lo que tenemos alrededor de nuestro mundo. Las ciudades realmente hacen lo mismo. Cogen las aguas de las
cloacas, las pasan a veces por algún lugar que inclusive las ensucia más, porque le ponen el mogollón de tóxicos y después muchas veces aspiran a recorridos fluviales o, en su defecto, inclusive al mar. Hay una impresionante cantidad, o sea, alucinaría de la cantidad de desagües directos de las ciudades que están en relación con el mar, ¿no? El otro día estuvimos hablando con una chica de Tenerife, una isla totalmente desértica, que lo único que se sustenta por el turismo y por 4... ¿Te hemos perdido? Yo quiero comentar una cosa. Acá en el interior, el agua, en lo que es la zona del interior, tenemos un alto nivel de arsénico. El agua no es apta para consumo humano, acá en Chivilcoy. Hay toda una movida que se está trabajando específicamente. Exacto, por eso me vino cuando vos hablabas. Yo hace 6 años que vivo acá en Chivilcoy. Cuando construimos nuestra casa, por supuesto hicimos todo un sistema de humedal maravilloso, que es lo que está permitiendo. Yo jamás riego las plantas de mi jardín, porque el riego es todo desde abajo. Y bueno, ¿no? Esto que hablabas un poco vos, tiene que ver con este cambio de paradigma, cambio de conciencia. Y la verdad que, por lo menos en el interior, es otra historia completamente diferente en relación a las grandes ciudades. Nosotros fuimos como iluminados cuando quisimos montar esta cuestión del humedal, ¿viste? Todos decían, pero ¿por qué este caño enorme con agujeros, qué sé yo? Bueno, las plantas están hermosas, están agradecidas. Pero bueno, el tema de lo que dice el compañero con respecto al poder ver qué calidad de agua tenemos, nosotros hicimos un pozo de 30 metros con bomberos que lo vinieron a hacer, y vivimos en las afueras, digamos, de la ciudad, y en teoría nuestra agua no está conteniendo arsénico, en teoría. Prontamente se va a contaminar, en muy corto plazo, digamos. Juan, y pero bueno, tenía relación esto, por eso lo comparto. ¿Cómo puede ser la gente para empezar a meterse en este ecosistema y en este formato? Bueno, un gran aliado es la información. Lo que pasa es que en estos momentos de sobreexceso de información tenemos que desarrollar un buen criterio para escogerla, ¿no? Entonces, y no es fácil actualmente, ¿no? Lo que sí, dentro de la permacultura, pues se han ido desarrollando soluciones que están basadas en las soluciones de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes fuentes de contaminantes es justamente las aguas negras, ¿no? Hay muchos casos donde tú tienes una casa donde hay un pozo ciego o donde hay una fosa séptica subdimensionada y pues esta fosa tiene vertidos constantes. ¿Qué pasa? Que esas mismas casas tienen pozos freáticos, ¿no? O sea, pozos que sacan el agua del freático. Queramos que no, esas aguas residuales se van hacia ese freático y acaban contaminándose, ¿no? Entonces, una opción podría ser, ¿por qué no?, quitar las aguas negras. O sea, que en mi vivienda no tener aguas negras. ¿Cómo se puede hacer? Pues como ha hecho la naturaleza durante millones de años, compostando, o sea, creando ciclos de compostamiento mediante bacterias y diferentes microorganismos para poder compostar los residuos, digamos, orgánicos de las personas, ¿no? Entonces, en estos momentos hay diseños muy elaborados y hay otros un poco más sencillos para poder instalar dentro de tu casa un lavabo seco, un váter de compostaje, ¿no? Hay inclusive algunos muy elaborados, como la marca Permapreta, que también están tanto en Argentina como en España, donde realmente pues, han hecho un muy buen trabajo para generar un ecosistema donde hay toda una serie de elementos biológicos, gusanos, bacterias, microorganismos, biochar, que es un tipo de carbón activo, que hacen que retiremos esas aguas negras que no existen, básicamente, y que tengamos después un compost muy bueno, ¿no? Pero una de las primeras cosas que tenemos que entender es cómo bebemos esa agua. O sea, ¿qué agua bebemos en nuestras casas, ¿no? Por ejemplo, si tienes un pozo que tiene arsénico, actualmente se sabe que el biochar, o sea, el carbón activo de, por ejemplo, bambú, es un tipo de carbón que neutraliza el arsénico, ¿no? que lo absorbe, ¿no? De hecho, los filtros hoy en día que están en base a carbón
carbón de diferentes tipos de materiales, son los más eficientes y de menor costo a la hora de generar un agua limpia, ¿no? También es importante darnos cuenta que en una casa los puntos de agua limpios, a veces simplemente necesitas uno, que es un punto, lo que se llama un punto de boca, agua de boca, ¿vale? Con que tengas un punto de agua de boca realmente limpio, que le hayas puesto un buen filtro. Yo principalmente, personalmente, no recomiendo los sistemas de ósmosis porque acaban sacando, o sea, derrochando mucha agua. Y depende en qué regiones, no es muy recomendable, ¿no? Si tú tienes que bombear esa agua desde el pozo y de 2 litros que sacas, pues acabas bebiendo medio, claro, es un desperdicio muy grande. Claro. Es verdad que hay algunos sistemas que son más eficientes, que derrochan menos, pero la osmosis, para mí, personalmente, no son de los más preferidos, aunque a veces hay que instalarlos porque no hay otras opciones, Claro. ¿no? Mira, yo quería remarcar algo muy importante que has comentado, que si nos trasladamos desde el punto de vista del Feng Shui, una de las grandes luchas o uno de los grandes, por llamarlo de alguna manera, problemas que siempre hay que hacer bastante incidencia, es en el tema de los desagües, ¿bien? Y en este caso, el tema de los váters. Entonces, esto que has comentado tú, el tema de los váters secos, ¿bien? Creo que es algo muy importante porque a través de, sobre todo, el váter, ¿bien? Es una zona de fuga, sobre todo de derroche energético muy grande. Y cuando hablamos de derroche, hablamos en todos los niveles. A nivel energético, a nivel de agua, a nivel, Salud, o sea, a nivel dinero. general. Correcto, sí, porque como sabemos, el agua de alguna manera siempre ha representado vitalidad, ¿bien? Y esa vitalidad, esa agua, mientras tenga un movimiento y mientras tenga, como tú has dicho, una pureza o sea de alguna manera lo más limpia posible, se entiende que esa incidencia que tiene o que trae a la casa, cuanto mejor está el agua, mejor bienestar va a tener de alguna manera esa familia, tanto a nivel material como a nivel personal como a nivel energético. ¿Bien? Y esa contrapartida de la fuga o la pérdida a través de los desagües, de los váters, incluso hasta de la fregadera de la cocina, son puntos que son muy importantes a la hora de desarrollar un estudio justamente por eso, porque realmente da serios problemas. Por lo tanto, me parece muy, muy interesante todo lo que estás comentando en cuanto al tema de compostaje, el tema de váter seco, etc. Piensa, Unai, que al fin y al cabo esta estrategia lo que hace es generar un residuo en oro, porque nosotros lo que hacemos es de esos váteres de compostaje generamos un fertilizante. Ese fertilizante lo podemos utilizar para crear alimentos, para fertilizar árboles, ¿no? Por lo tanto, es un paradigma diferente. Es un paradigma de que no hay un residuo, sino de lo que hay es algo que no está ciclado correctamente, ¿no? Y esto a veces pasa también en las personas, ¿no? En tus procesos de vida. ¿Qué es lo que no está ciclando, ¿no? Y que se está perdiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando queremos instalar un elemento como este, también estamos chocando o estamos encontrando resistencias, pues con todo un bagaje cultural que no nos acompaña para cambiar ese paradigma, ¿no? Sí. Yo he tenido clientes donde yo hace poco con un cliente que no sabía qué estaba pasando, pero cada vez que iba a su casa a continuar el trabajo, había algún cambio, ¿no? Estaba instalando, le había hecho a toda una casa de 3 plantas, un sistema, un diseño hidrológico donde había recogida de aguas pluviales, había un váter seco de interior, un váter hidráulico de interior, depuración de aguas negras, depuración de aguas grises, depuración de aguas amarillas y una piscina natural, ¿no? Había toda una casa de 3 plantas y con un terreno que no llegaba a los 400 metros cuadrados, ¿no? ¿Qué pasa? Siempre había algún cambio. Ay, no, ahora necesito, no, ahora no sé qué. Y eran sus propias resistencias a que realmente él mucho no quería un váter seco. Tenía una cierta
no, pero, ¿no? Y su mujer, una chica brasileña que había estudiado permacultura y que está encantadísima con eso, estaba súper convencida porque había tenido información. Esto es importante. Había tenido todo un bagaje de información que le permitía escoger con total convicción que esa era la información y la respuesta adecuada, ¿vale? La otra persona, su compañero, no había tenido esta información y después tenía toda una serie de resistencias propias culturales que vamos recogiendo durante nuestra vida, que le daban muchísimos obstáculos, ¿no? Entonces fue un proceso en el que me tuve que esforzar yo mucho para crear soluciones que sean, que esta persona, para poder saltar sus propias resistencias, ¿no? Correcto. Y crear una cosa súper bonita, súper limpia, súper atractiva. Correcto. Porque, ¿qué pasa? Uno piensa en un váter seco y piensa en algo que no le genera mucha atracción. No, No, es verdad, eso es verdad. No, y además, Juan, te quería contar algo. Perdóname a ver si agrego esto nomás. Es súper interesante lo que estamos contando, porque hay un tema no solo de educación que es importante, que es la punta de lanza, pero este tema de entendernos como parte de un ecosistema donde tenemos que tener participación consciente, no es una cuestión de si lo sé, me gustó, no me gustó, y bueno, ponelo, sino realmente entender que el ecosistema no es poner un jardín y una piscina, es yo en mi casa, en mi espacio, viviéndolo interactivamente con él, de forma consciente y que me nutra de forma energética y que sea equilibrado. ¿Entendés? Esto es interesante porque justamente con lo que está diciendo Juan, yo ahora mismo estaba haciendo una evaluación, un análisis, y podemos llegar a hacer una transformación de lo que podríamos denominar energía Sha, que es energía de desecho, y transformarla a una energía Shen, que es una energía positiva para la aportación y la integración. Con lo cual, aquí estamos cambiando un ciclo y estamos realizando una acción productiva. Entonces, me parece fascinante. Igual que creo, y es muy interesante, ya que has comentado también lo de las piscinas naturales, creo que es algo importante a remarcar. Porque sí es verdad que la tendencia cada vez es empezar, de alguna manera, a hacer una gestión de este tipo de piscina, para no tener ni por una parte ni que aplicar todo el tema de los, sobre todo los químicos para el agua, basándonos en las que son de cloro. También tenemos todas las que son de sal, pero sí es verdad que hay una mayor conciencia a generar ese ecosistema natural de plantas, de agua, de tierra, en el cual la gente está un poquito más concienciada. Y creo que esto es importante comentarlo. Marce, ¿querías comentar algo? No, me quedé con lo que decía el compañero de buscar la estética, el orden, la limpieza en este cliente que contaba el caso. Nosotros tenemos compost acá en casa y esto es toda una cuestión. A mí también estas resistencias de las que él habla es real, porque tener el compost, si bien hay que esperar un tiempo para poder ver esta tierra, que esa tierra abona a otras plantas, nos sirve para reutilizar, hay toda una cuestión en lo estético, en el olor, quizás hay un montón de trucos y cosas. Nosotros ya logramos que no haya olor y que no haya moscas. Pero quiero decir, es un cambio de conciencia, hay que entender, como decías vos, Gasti, es una filosofía de vida. Entonces, como apelar a la congruencia, ¿no? Esto de que como vivo, como quiero vivir, y llegarlo a la acción. Y también este cambio de paradigma, poder empezar a trabajarlo desde la educación, desde la promoción con los chicos. Acá mis hijas, o sea, desde chiquitas ya saben que las cáscaras de las cosas van al compost, las cosas se dividen, es educación, no hay otra. Trabajar con la promoción y la prevención, no nos queda otra. Está muy bueno. Yo quería tirar un poco este tema, Juan, y quería que también me lo cuentes vos, Unai, el tema de la instalación del agua dentro de la casa. Las cañerías, por dónde van, qué es lo ideal, un poquito eso. Okay. Juan, bueno, respecto a esto,
Y también algo que decía Marcela ahora, ¿no? Sobre lo que es la armonía, ¿no? De alguna manera estamos hablando, y tu proyecto UNAI, o sea, estamos hablando de crear ecosistemas, de crear viviendas, de crear espacios con armonía, ¿no? Pero la armonía, ¿qué es la armonía? ¿Qué es la armonía? La armonía, al fin y al cabo, es un equilibrio dinámico que está compuesta de diferentes factores. No, pero lo que sí, a lo largo de mis trabajos me he dado cuenta que no hay un proyecto exitoso realmente. Esto quiere decir exitoso que tiene buena receptividad a los ojos de las personas y en el entorno en el que se instala, ¿no? Pues no hay proyectos exitosos si no hay un componente estético y de cuidado, ¿no? O sea, esa armonía de ver un paisaje que es frondoso o que genera vida, ¿no? Hay algo ahí que, aunque las plantas estén desordenadas, ¿no? A nivel racional, cartesiano, pero cuando ves plantas ufanosas, bien, hay algo armónico, hay algo que te da una cierta tranquilidad, ¿no? Los paisajes desérticos o semiáridos no siempre nos traspasan esa tranquilidad, ¿no? Por eso la hidratación, por eso hablamos mucho de la rehidratación de los paisajes, ¿no? Porque cuando un paisaje se va deshidratando, hay algo en las personas que lo habitan que también se va deshidratando, que es la esperanza, de que ese paisaje te alimente en todos los sentidos, ¿no? Entonces, cuando nuestra casa, a los alrededores de nuestra casa, tenemos más tendencia a pavimentarla, a secarla, cuidado con eso. Cuidado con eso porque a la larga pues será un precio caro, ¿no? Y respecto a cómo entramos y distribuimos las aguas, si bien durante muchos años también en Argentina se utilizó el plomo, obviamente está totalmente desaconsejado. Ahora en estos momentos hay otros materiales más biocompatibles y más responsables, ¿no? Por ejemplo, pues los tubos multicapa o los de polietileno, que son un tipo de material que, a diferencia del PVC, un tipo de material que tiene un ciclo de vida un poco más largo, que se pueden llegar a reciclar, que no tienen proyección de formaldehídos, toda una serie de cosas que, bueno, las hacen más aptos, ¿no? Y después hay algunas, por ejemplo, los instaladores acaban gastando mucho dinero, no tanto en la tubería, sino en todos los accesorios. Los coditos, los cositos. Y dices, ¿no puede ser tanto dinero? Sí, señora, porque aquí he tenido que poner 4, 5, 6, 7, 8 codos y no sé qué. Dios. Bueno, pues en estos momentos hay también algunas opciones, inclusive para autoconstrucción, ¿no? Hay personas que prefieren hacerse sus propias instalaciones. Y hay en los tubos multicapa, pues tienen todos estos accesorios de rosca que no necesitas ninguna maquinaria, ¿no? Exclusiva del instalador. Pero lo que es importante en fluidos, y esto es importante, la electricidad, el agua, el aire son fluidos, al fin y al cabo. Las emociones también. Lo que es importante es no generar anillos, no generar turbulencias, no generar espacios donde esté circulando sin estar abierto, ¿no? Eso es importante. Los fluidos, al fin y al cabo, son, o sea, cómo se distribuyen los fluidos a nivel fractal en el mundo, en la vida, ¿no? Pues el mayor, digamos, patrón que podemos ver es la distribución de la savia de un árbol, o la distribución de los meandros de un río, ¿vale? Es la manera que tiene un fluido de distribuirse en un paisaje, ¿no? O en un organismo. Si tú ves cómo se distribuyen los tubos que transmiten la savia por todo un árbol o cualquier planta, viene de un espacio más grande, hace diferentes ramificaciones. Pero en ningún momento ves una rama que hace ¡pum! ¿No? La savia no hace esto, no hace este puente, ¿vale? Por lo tanto, con la electricidad, con el agua, con las emociones, con el aire, tenemos que tratar de evitar esos espacios, ¿no? Por lo tanto, venimos desde una toma grande hacia nuestra casa, electricidad o agua, ¿vale? Y desde ahí vamos disminuyendo los diámetros y manteniendo una tensión, pero disminuyendo los diámetros, ¿vale? Pero sobre todo en un sistema de ramificación. Y este patrón de distribución es el mismo que utilizamos cuando hacemos un sistema de infiltración semidirecta en nuestro paisaje, ¿vale?
¿Qué hemos hablado anteriormente? Que el paradigma actualmente es lineal. Saco una tubería y la llevo a no sé dónde, ¿vale? En cambio, si utilizamos un paradigma de patrón natural donde distribuimos y ramificamos y vamos bifurcando y separando los caudales, eso nos permite una distribución más armónica justamente del elemento agua, en este caso. Tanto adentro de la casa como suministro, tanto en la electricidad también, como después en el exterior, ¿vale? Cuando saco esa agua hacia afuera. Y esto que acabas de comentar, esto así como tú lo estás comentando, aplicándolo de esta manera, con este tipo de patrón, es muy importante y es muy interesante porque ahí es donde de alguna manera conseguimos retener esa energía o ese chi de vitalidad que podemos tener en la propiedad o en los espacios. Yo quiero añadir que es muy importante también, sobre todo desde el punto de vista del Feng Shui, a la hora de pasar los tubos y de trazarlos, un poco lo interesante es la distribución o la colocación de la manera que tú lo has dicho, en función como si fuera las salvias de un árbol, bien, con sus ramificaciones, por un lado, pero a más yo quiero añadir que es muy interesante, sobre todo en ciertos espacios, tanto a nivel de conexión de entrada del agua como a nivel de desagües, dejar zonas específicas o zonas donde anteriormente ya con una asesoría, bien, se ha buscado ese punto energético de mínima pérdida para que esté sostenida el ambiente, la casa, el espacio y no tenga ese derroche o ese desgaste energético. Bien, entonces también quiero añadir que según las ramificaciones que se acceden o se realizan por los suelos, muchas veces de alguna manera, si son tubos, bien por tipo de instalación que, como has comentado, que generan un espacio o una situación circular, con lo cual la energía la dejan encerrada o la dejan bloqueada en una cierta zona. Incluso si estancan puntos de agua donde no tienen un desarrollo o no tienen una fluidez. Puede derivar un poco en situaciones o en estados como ciertas geopatías que, según dónde estén colocadas o dónde estén ubicadas, nos pueden de alguna manera generar estrés, ansiedad, no descansar bien. Si alguna de ellas, incluso la cama, está posicionada en zonas donde puede haber corrientes o movimientos de agua un poco más fuertes o más densas, pueden llegar a producir insomnio y molestias importantes. Con lo cual, sí es importante a nivel estructural, sobre todo, intentar buscar ese punto de paso, tanto de entrada del agua en cuanto al acceso, para con esa cometida poder abastecer todo lo que serían los espacios, los puntos donde hay que desarrollarlo, como a nivel climático, como incluso lo que tú has dicho también, las recirculaciones de aire, bien, de ventilación, ya sea por ventilación natural o porque se haya creado un clima con aire acondicionado o porque se haya buscado un tipo específico de ventilación, que tenga también un recorrido y un sentido de recirculación lo más saludable posible. Eso es con respecto a eso, quería que comenten un poco el tema de esto que vos decís, Juan, también, el tema de las piscinas naturales, el tema del agua. Unai, quiero que hables un poco del tema de que en algunas casas, vos comentabas, en algún momento me comentabas, el tema de poner una fuente delante de la casa que genera ese flujo de energía hacia la casa. Contame, Juan, primero y después, Juan, Unai, cerralo. Okay. Sí, así ahora justamente que Unai hablaba, estaba acordando de un proyecto que estoy asesorando ahora en Mallorca, que es una pareja que se está diseñando la casa, y yo estoy asesorando al equipo, ¿no? O sea, al arquitecto y la pareja, ¿no? A mí me gusta también trabajar en un espacio de diálogo, ¿no? Eso quiere decir que no es que me viene un trabajo, yo lo ejecuto y lo envío de alguna manera, sino que, vale, vamos a ver cuáles son las personas implicadas y vamos a buscar, pues, esa sinergia de ideas, ¿no? Entonces, en este trabajo, en este proyecto de Mallorca, ¿qué pasa? Que Mallorca es un lugar que se está deshidratando muchísimo, tiene unos veranos súper tórridos,
y los inviernos son muy suaves, pero hay muchísimo viento, ¿no? Pero básicamente que el calor pues es muy grande, ¿no? Y justamente es una casa que está en el medio de la isla. Por lo tanto, la marinada, el aire fresco del mar que se levanta pues hasta el mediodía, no lo tienen, ¿no? Entonces, en este caso lo que hicimos fue crear lo que se llama un patio de sombra, ¿no? Que es un patio resguardado del oeste. El oeste en el hemisferio norte es el espacio más caliente, ¿no? que tenemos, ¿no? de una casa. Entonces, resguardado, la casa hace como un poco de U, y aquí en el medio pues está este patio de sombra, donde hay toda una serie de pérgola con una pasiflora, toda una serie de plantas enredadoras, y en el medio pues hay también una fuente que va generando, bueno, va ionizando, también es a nivel negativo, que es el positivo para las personas, va ionizando el ambiente, y las 3 paredes que rodean ese patio tienen todas ventilaciones, o sea, son todas con ventanas que se pueden abrir y cerrar, ¿no? Son practicables. Por lo tanto, las personas de la casa pueden permitirse esa corriente de aire, depende del momento en el que están, si están en un momento a la mañana que se utiliza más un ala, a la tarde se utiliza más otra ala, pero al menos pueden generar, o sea, esa energía que se genera en ese patio de sombra, ese volumen de aire fresco, volumen de aire ionizado, volumen de aire más con mayor humedad, lo pueden llevar de alguna manera hacia el ala de casa que lo necesiten, ¿no? Y eso son principios de lo que se llama bioclimatización, ¿no? Cómo climatizar una casa con elementos naturales, ¿no? De alguna manera. Es una casa que tendrá pues paredes de balas de paja hacia el sur, hacia el norte, paredes también con material de inercia térmica. Y, por ejemplo, tienen en su casa un aljibe, que es como un depósito de agua, pero sí, enterrado, de unos 9 metros cúbicos más o menos. Y ese aljibe lo hemos como incorporado muy cerca de la casa para que mediante una trampilla el aire fresco de ese aljibe, del agua de ahí, lo que haga sea pasar por toda una estancia que es la fresquera, ¿no? Es un proyecto también agrícola donde trabajarán y producirán comida, y hemos diseñado toda una fresquera que es una habitación donde se guarda la alimentación, pero sin, que no es una nevera, ¿no? No es un frigorífico. De forma natural. Entonces, sí, cogemos ese aire fresco constante que está ahí en esos 9 metros cúbicos de agua enterrados, ¿vale? Lo pasamos por todo a lo largo de la fresquera. La fresquera es como un gran armario de 2 metros cuadrados, pero de 3 de altura, ¿no? Porque hay diferentes alimentos que necesitan diferentes temperaturas para poder estratificar. Y lo pasamos desde abajo con una trampilla arriba de todo. Y esto nos permite tener una climatización de la fresquera, y es una fresquera que está hecha todo con barro, o sea, con un material de inercia térmica, y también que regula mucho la humedad. Esto quiere decir que si hay un exceso de humedad, las paredes de adobe de alguna manera las rescatan, ¿no? Las sustraen, las segrestan, y después si baja la humedad, pues también esas paredes entregan esa humedad. Entonces, en esa fresquera tenemos un gradiente de humedad durante todo el año de entre 40 y 60%, que está súper bien, ¿no? Teniendo en cuenta que hay muchísimas casas que puedes tener picos de 10% de humedad o extremos de 90% de humedad, ¿no? Y esto sobre todo, antes que hablábamos del aire, ¿no? De cómo dejarlo fluir el aire, cuando el aire en una casa se queda estancado, acaba también generando hongos, moho, sí, o sea, muchísimas patologías que en una casa obviamente no son saludables, ¿no? Y con el agua también estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos del concepto de una piscina natural, hablamos también de cómo diseñar el fluir del agua, ¿no? Para que pueda ir por donde yo necesite y para que pueda ser limpiada por los elementos que yo pongo ahí, ¿no? Juan, gravas, plantas y todo ese tipo de cosas. A mí me parece súper importante lo que decís también en este punto, porque uno diseña una casa linda, la casa de sus sueños, es súper importante porque también es un proyecto de vida, voy a tener hijos ahí, o es un proyecto de negocios, la casa es importante,
pero este tema de diseñarlo, a veces nos olvidamos que es un tema de cómo yo voy a vivir ahí, porque eso no es lo estético, voy a tener una habitación, va a tener esto, es cómo voy a interactuar con esa casa y cómo yo voy a sostenerla, porque no es que yo vivo acá, me voy a quedar horas acá trabajando, voy a poner la luz, voy a poner el aire, no, yo voy a tener que cuidar esto, voy a tener que ponerlo así, ¿entendés? Voy a tener que interactuar, finalmente. Sí. Lo que quiero remarcar es este concepto de ecosistema, ¿no? Ujú. Sí, yo una de las cosas que hago con los clientes con los que diseño casas es hacerles un ejercicio de lo que se llama un diseño solar, ¿no? Que es, tú dibujas, hay como 4 círculos, 4 cuadrantes, ¿no? Dibujas en un cuadrante, tienes pues de dónde sale el sol, ¿vale? En tu casa, ¿vale? ¿A dónde va? Y tú tienes que escribir qué actividades qué actividades haces. ¿Qué actividades vas a hacer de aquí a 10 años en esa casa? Entonces, ¿cuál es la vida que tú quieres vivir? ¿Cuál es la vida que tú deseas, que quieres construir? Construir una casa es construir una vida. ¿Cuál es la vida que quieres construir? Pues vale, tú de aquí a 10 años, a las 8 de la mañana, ¿qué te gustaría estar haciendo? ¿Estaré afuera? No, yo soy de trabajo intelectual adentro. Y bueno, y en cada momento del día es poder describir aproximada y estimativamente pues las actividades, ¿vale? Vale, el siguiente cuadrante es ¿qué espacios necesitas para generar, para tener esas actividades, ¿no? Pues, si trabajo intelectual, yo a las 9 de la mañana necesito pues un escritorio, un estudio, vale, muy bien, o una cocina, yo me pongo a cocinar para todo el día, vale, fantástico, muy bien. Los espacios, ¿vale? Y después la dimensión de esos espacios. Y lo que te acaba dando, básicamente, que eso es lo importante, es te acaba dando un diseño de un hábitat que está relacionado con tu vida y con el sol, o sea, con la naturaleza que lo envuelve, ¿vale? Espectacular. Y esto acaba generando, acaba generando básicamente una casa que se nutre de la energía solar, que es básicamente la energía más abundante y la que sostiene el planeta. Totalmente. Entonces, seguir siguiendo las actividades. ¿Qué, Marce, qué ibas a comentar? No, seguí. Termina la idea. No, ya está, era eso. No, en realidad quería compartir, como hablaban de las piscinas, que me quedó y no quería interrumpir, igual lo último porque ya se me está terminando, me quedo sin datos. Nosotros tenemos piscina en casa y nosotros tratamos de, durante todos los años, no cambiamos el agua. Todos los vecinos de las quintas de por acá cerca no pueden creer como nosotros, cuando llega el verano, tenemos el agua impecable, no tenemos verdín. ¿Por qué? ¿Y cómo no usamos? O sea, tenemos para limpiarla, pero nunca la desagotamos. Siempre reutilizamos. Adivinen qué mantenemos durante todo el año el agua de la piscina, para que no haya verdín. Adivinen. No. ¿Con qué? No se lo van a imaginar. No. ¿Saben quién me lo explicó? Yo trabajo para el Ministerio de Salud de la provincia y trabajo con veterinarios. El veterinario que trabaja conmigo... Sí. Con peces. Sí, porque las carpas limpian el agua, sí es verdad. Sí. Bagres es un estilo de bueno, sí. De pez. 4 bagres. 4, porque todo es energía de 4, porque somos 4 arquetipos, porque somos 4 elementos, porque somos ciclos. El 4 es madera, con lo cual los peces se comen las algas, que vendría a ser la madera, o sea, es perfecto. Es muy bueno. Y nadie puede creer, y los nuestros amigos que tienen grandes piscinas, que todos los años derrochan y tiran el agua, y cada 15 días cambian el agua. A mí me agarra 15 días y cambian el agua en pleno verano. Y nosotros año a año, hace 6 años que vivimos acá, y nunca cambiamos el agua de la piscina. Siempre la reutilizamos en este sentido. O sea, nunca se vació la pileta. Jamás. Qué bueno. Es que lo ideal es un poco esto que estás comentando tú, crear un ecosistema con peces y con plantas para que esa agua siempre esté continuamente lo más limpia y filtrada posible. Eso es no pueden creer que no se junta el verdín, el famoso verde, ese verdín. Se lo comen. Vos
vos mirás arriba de la pile, en la parte de arriba de la piscina, y vos mirás y ves como todo oscuro. Ahora, movés con un palito y abajo está impecable. Mira, nosotros hace poco hicimos un proyecto que hicimos como toda una cascada, con una zona con un lago y tal, y bueno, claro, el agua, el movimiento, el flujo tal, creaba el vertiente. Y el hombre estaba ya, es que ya no sé qué hacer, venga a limpiar, y acabamos diciendo, no, ponga peces que, oye, está impecable todo. La verdad, yo personalmente, a todo aquel que quiera mantener el agua, estoy contigo, Marcela. O sea, que ponga peces, de verdad. Sí. Juan. Además, hay que ver qué a peces, ¿no? los niños, Claro. mis hijas se divierten con la idea de que juegan a que pescan, agarran la caña, literalmente, y los pescan y los vuelven a tirar, y también es una manera de divertirse y cuidar, ¿no? Bueno, es esto, un poco apelar a volver a la fuente. Qué bueno, Marce. Bueno tu ejemplo. Igual también es importante ver qué especies de peces porque, y qué gestionases, porque a veces se ensucian, o sea, también los peces cagan, ¿no? Y entonces también dejan toda una serie de detritus abajo y eso es nitrógeno. Y ese nitrógeno, una vez que la temperatura de la piscina comienza a subir, a veces se disparan toda una serie de algas, ¿no? Muy grandes en el medio del verano. Entonces, es delicado. Yo personalmente, y está bien como contrapunto, no aconsejo poner peces en las piscinas, ¿no? Porque muchas veces esto, acaban acarreando algún tipo de problema, pero también es porque tiene que ver con la gestión que las personas hacen de la piscina, y también porque, bueno, pues hay personas que, como comentábamos antes con el váter seco, ¿no? Que hay personas que tienen más resistencias a tener tanta naturaleza a su alrededor. Juan, y contame entonces cuál sería tu opción. ¿Cómo trabajamos Claro, ese aspecto? Pues mira, ahora justamente estos días estaba instalando un compañero en la piscina, una transformación que hicimos en Mallorca también, de una piscina convencional, clorada, a piscina natural. Y en este caso, pues dimensionamos una serie de biofiltros. Un biofiltro es, para darnos una idea, pues como una jardinera, ¿no? Un cubo donde adentro hay gravas, hay toda una serie de áridos, ¿vale? Es importante, un árido es un sustrato que no absorbe agua, ¿vale? Arena, piedras, ¿vale? Es un sustrato no orgánico, es un sustrato mineral, ¿vale? Y dentro de esas camas de gravas, pues ponemos toda una serie de plantas, mínimo unas 5, 6, 7, 8 variedades diferentes de plantas que, como en el principio de biodiversidad, sus raíces de alguna manera van chupando, alimentándose de diferentes nutrientes del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interesa que el agua, cuando pase a través de las raíces y de esas gravas, las bacterias que están alrededor de cada superficie de piedra, las bacterias que están en las raíces, pues vayan también pues comiéndose todo lo que no queremos del agua, ¿no? Entonces, la mayoría de piscinas naturales son sistemas cerrados. Esto quiere decir que el agua recircula constantemente. Siempre tratamos de que sea con alguna kit de bomba solar, que actualmente son muy económicos y tienen muy buena eficiencia. Y hacemos pasar todo ese volumen de agua al menos una vez al día, que esto es importante, al menos que en 24 horas, no son 24, sino 12 horas, las 12 horas de sol, pase todo ese volumen de agua por el biofiltro, ¿vale? Y esto nos permite bien dimensionar el biofiltro, mínimo tiene que ser como la mitad de superficie de la piscina. Si tengo una piscina de 50 metros cuadrados, mínimo necesito unos biofiltros de 25 metros cuadrados, ¿vale? Mínimo, lo digo porque hay varios factores que a veces te fuerzan a dimensionar más, ¿no? Y entonces con esa recirculación, en principio, así a niveles muy básicos, tú puedes tener una buena limpieza del agua, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, este cliente de Mallorca, también un poco así exigente, ¿no? Eso es muy, muy curioso, ¿no? Pero una persona extranjera que se compra una casa de 1 millón de euros
¿vale? Y esta persona podría tranquilamente comprarse cada día pues alimentación ecológica, de proximidad, donde quiera. Pero esta persona ha elegido decir, no, yo quiero hacer mi propio huerto, quiero tener un bosque comestible, quiero tener una piscina, quiero que mis aguas residuales alimenten mi paisaje, y le hicimos todo un sistema de diseño de gestión de todas esas aguas, ¿no? Y también con los huertos, con el bosque comestible, bueno, una de estos clientes que te caen y dices, qué maravilla, ¿no? Porque además es una persona que quiere aprender, que quiere... No, Juan, lo que vos decís es súper interesante porque no tiene que ver con la plata, sino tiene que ver con la conciencia. Entonces, qué bueno, las dos cosas juntas, digamos. Sí, sí. Y en este caso también le pusimos oxigenadores, ¿no? Al fin y al cabo, un agua limpia es un agua que tiene oxígeno adentro. El oxígeno es un elemento que combustiona muchísimo, por lo tanto que quema muchísimas cosas. Y el oxígeno es elemental para limpiar muchas cosas. Por eso antes le comenté a Marcela si había utilizado agua oxigenada, porque algunas piscinas naturales utilizan inyección de agua oxigenada hacia pequeñas dosis, porque es uno de los márgenes sanitarios. O sea, te permite realmente aplicar mucho oxígeno de repente, ¿no? Y entonces, un agua con oxígeno también es un agua que tiene mucho más potencial de limpieza. Y puedes hacerlo mediante el traspaso de plantas, ¿no? Del agua a través de las gravas y de las raíces. También por la caída, ¿no? Si tienes diferencias de niveles, pues está muy interesante generar estas caídas, ¿no? No únicamente por esta sensación armónica del sonido, que es muy importante, sino también funcionalmente por la cantidad de oxígeno que entra en el agua en esas caídas, ¿vale? Y otra manera o sea, a nivel mecánico de inyectar ese oxígeno es poniendo oxigenadores. Son pequeñas bombas como de acuario de peces de toda la vida, pues inyectadas adentro de la piscina y que van dando unas burbujas. Eso además crea adentro de la piscina una sensación muy, muy agradable que acaba dando, bueno, unos espacios preciosos, ¿no? Una de mis primeras piscinas las hicimos donde aprendí sobre todo, hace unos 15 años, que transformamos una piscina de 100 metros cuadrados en un estanque de 200 metros cuadrados, donde, y esto es uno de los efectos más característicos, en una masía, que es una casa de montaña en Cataluña, ¿no? Donde no anidaban las uranetas, las golondrinas, ¿vale? Y a partir de crear ese estanque comenzaron a anidar las golondrinas. ¿Por qué? Porque la golondrina no puede beber agua del suelo, la golondrina no puede caminar. La golondrina hace todo volando, ¿vale? Por eso siempre tienen los nidos en las alturas para caer, ¿vale? Para poder volar, ¿no? Y beben agua en vuelo. Por eso necesitan una lámina un poco larga para poder beber agua. ¿Qué pasa? Que la golondrina es una gran controladora de plagas. O sea, cada vez que anida en un lugar, cada vez que tiene crías, consume kilos de insectos diarios, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de generar ecosistemas acuáticos saludables y distribuidos por todo el territorio es necesario para poder tener ecosistemas alimentarios sanos. Porque si una de las intenciones es dejar de utilizar el glifosato, dejar de utilizar pesticidas, insecticidas, dejar de envenenar nuestras comidas, una necesidad, o sea, si eso es una necesidad, tenemos la otra necesidad que es sanear nuestros ecosistemas, generar biodiversidad y generar nichos ecológicos para que las especies y las cadenas tróficas sean más completas. Entonces, una vez que creo un ecosistema acuático sano, lo que estoy haciendo es creando un punto de referencia de biodiversidad que ayuda a todo el entorno, no únicamente a mí. Y esto es la diferencia de pasar de un paradigma de individuo a un paradigma de colectivo, ¿no? Sí. Eso es importante porque además yo voy a añadir un tema, y es que a nivel energético el crear este ecosistema genera un bucle, ¿bien? O un punto de anclaje muy importante. Por eso, respecto a lo que has comentado en cuanto a la piscina, sí es verdad que una de las cosas que se mira mucho el Feng Shui es dónde ubicarla, porque según en la posición cerca de la propiedad donde tú la ubiques, vas a tener un recorrido o vas a tener una activación energética bastante importante, tanto por parte del sonido, como has comentado, que es muy interesante tener un tema acústico del agua, que de alguna manera indirectamente
te traslada o te ancla ese punto que tenemos todos a nivel esencial, ¿bien? Como el movimiento que va generando esa agua con esa acumulación de ese chi energético. Entonces, Unai, ¿y tú, para ti, dónde sería la mejor ubicación? Yo te explico. Para poder encontrar la mejor ubicación del agua en una propiedad, lo que se determina primero es la fachada de la construcción, hacia qué orientación está mirando. ¿Okay? Entonces, en función a eso, trasladamos y creamos un mapa energético que son 9 palacios. Bien, es un corte como de 9 quesitos, 9 palacios, por donde hay la incidencia energética de las direcciones. Bien, entonces, en cada palacio hay una mezcla de varias energías, que en este caso serían las energías de la construcción, según la fecha en cual se haya construido esta casa, deja una memoria energética. Y esta memoria energética le hacemos una evaluación y vemos en las estrellas de agua, que son las estrellas que permiten el movimiento, cuáles son las más positivas, ¿bien? Para que cuando se le aplique la piscina al lado de esta energía, la incidencia que está generando la piscina al interior de la propiedad sea lo más beneficiosa posible. Desde el punto energético, como algo muy importante que tú has dicho, el punto de ionizar ese aire, bien, que tenga ese punto, esa calidad en cuanto a la humedad, que eso es muy importante. Entonces, decidiendo cuál es el mejor punto, a partir de ahí se desarrolla la piscina buscándole el ángulo de movimiento del ciclado. ¿Por qué? Porque entendemos que en el momento que el agua está empujando, está proyectando esa energía exterior, ese chi, hacia dentro de la casa. ¿Bien? Entonces, normalmente se suelen ubicar en zonas donde nosotros tenemos ventanales o tenemos espacios abiertos, como patios, como, bueno, correderas, para que en el momento que esa piscina, ya bien sea verano o sea invierno, está trabajando, pueda generar esa afectación directa al interior y con ello, pues, nutrirnos energéticamente, sobre todo con esa estrella que está más activa, esa energía, digamos, que está más activa. Esa energía... Dime. Sí, porque a nivel bioclimático, cuando haces un diseño bioclimático, también una masa de agua es una masa que es muy interesante porque tiene características de regular la temperatura y también de proyectar la luz, ¿no? Entonces, generalmente se colocan las masas de agua, una piscina, un estanque, pues a la fachada, ¿no? Sobre la casa, por lo tanto, sí, la luz, pues nos ayuda a iluminar mucho más la casa y al fin y al cabo es esta energía de la que estamos hablando, ¿no? Le podemos poner dentro del paradigma chino, dentro del paradigma oriental es esto, dentro de un paradigma quizás más racional o más funcional, pues poder reflejar la luz y poder regular la temperatura cerca de la casa con una masa de agua es uno de los criterios básicos de bioclimatismo. Correcto. Aquí lo que estaríamos, es cierto, aquí lo que estaríamos por una parte reflejando la luz, o sea, el agua estaría reflejando y por otra parte el agua con el movimiento, toda la energía direccional que pueda traer, bien, la estaría empujando hacia adentro la casa. Con lo cual, por ejemplo, si en esa dirección, por decir algo, es una dirección norte, bien, cuando nos cae, por decir, una estrella, ahora voy a decir una estrella 9, que es una estrella de fuego, que es una estrella que ayuda en cuanto a profesión, reconocimiento, bueno, una serie de características. Entonces, si nosotros aplicamos la piscina ahí, que entendemos que además en este periodo de tiempo, ahora del 2024 en adelante, en estos próximos 20 años, va a ser la energía más fuerte de la cual nosotros nos vamos a poder nutrir y poder estabilizar o armonizar un día a día en cuanto a las necesidades generales. Si nosotros, teniendo esto en cuenta, dónde queda la estrella 9, le ponemos ahí la piscina y vamos introduciendo ese chi energético dentro de la casa, y nos queda en el salón, por decir algo, en el salón comedor donde nosotros estamos allí,
y vamos recogiendo y nos vamos nutriendo. Esto en el día a día, con el paso del tiempo, se nota, pues bueno, en todo. Se nota en todo. Entonces, es importante. En este aspecto, el desarrollo de los mapas energéticos es muy importante, sobre todo por la influencia o la afectación que tienen las masas de agua. Tanto por una cosa, o sea, tanto por un lado, como tú has dicho, por la incidencia, el reflejo del sol que pueda proyectar hacia adentro, como el movimiento que pueda empujar con el chi hacia el interior. Eso es importante. Sí, es interesante porque al fin y al cabo el paradigma oriental que traslada todo en energía se acaba, o sea, cuando entras a una visión funcional, pero también conectada con la naturaleza, pues se acaban coincidiendo, ¿no? Sí. Pero cuando entras en una visión funcional basada, pues a veces en el capitalismo, ¿no? Simplemente en cosas como duras, no coinciden, ¿no? Pero cuando las ligas con criterios más cercanos a patrones naturales, es cuando realmente hay una coincidencia. Fíjate que una de las cosas importantes que estamos abordando es que todas las curas, llamamos curas a correcciones o a situaciones tanto estructurales como de elementos, como de posicionamiento por parte de mobiliario, de colores, etcétera. Estamos abordándolo de la manera más natural posible, es decir, para que haya una interacción diaria con la persona y esa persona pueda estarse nutriendo. ¿Cómo? Desde si hay zonas que la cura necesita elemento madera, pues desarrollamos paredes de jardín vertical. Bien, si hay zonas donde necesita curas con el agua, pues buscamos de poner puntos energéticos de agua para, por una parte, reciclar o ionizar el tema del aire, como también para empujar o nutrir ese chi que pueda quedar en ese punto estancado o bloqueado y trasladarlo a todo el interior y a todo el movimiento recirculatorio de la casa. Y así sucesivamente, tanto con el fuego, que se pueden crear puntos de fuego, puntos de chimenea, puntos lumínicos, como los diferentes elementos. Y eso creo que es muy importante, y sobre todo un poco basado en toda la filosofía o el bienestar que hemos comentado hasta ahora. Yo quería tirar un par de preguntas y reflexionar como para ya ir terminando, pero quería tirar una consigna. La pregunta es, ¿podemos trasladar este concepto funcional energético a los barrios, a las ciudades? ¿Podemos hacerlo más colectivo? ¿Se puede hacer en etapas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ven? Chan, 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 chan. Depende. Por ejemplo, empecemos con un barrio, algo más cercano, no una ciudad. No, totalmente. O sea, sí, se puede hacer todo. O sea, yo soy asquerosamente convencido de que se puede hacer todo. Es verdad que después me doy bastante de hostias, pero bueno, es igual. Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. O sea, podemos crear de este mundo un paraíso, absolutamente. Y para mí es una de mis consignas cuando trabajo con un cliente. Vale, ¿cuál es el paraíso que quieres para ti? Bueno, vamos a por ello, ¿no? Después, si no podemos del todo, bueno, vale. Pero primero vamos a buscar ese paraíso, ¿no? Sí, se puede absolutamente, porque también hay actualmente, o sea, como hemos dicho durante toda esta charla, trabajamos desde patrones y trabajamos desde fractales, ¿no? Y poder cambiar un paradigma, poder cambiar la mirada que tenemos sobre un elemento y cómo lo utilizamos, cómo lo ensuciamos o no, y cómo lo reciclamos. Nuestra casa puede llegar a ser un ejemplo, pero esto mismo lo podemos aplicar a espacios más macros, lo que se llama escalar. ¿Podemos escalar todo esto? Sí. Podemos hacer grandes depuradoras de aguas residuales totalmente biológicas, que lo que produzcan sea biodiversidad, plantas para la comunidad. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con esta charla que hicimos sobre agua y esta chica de Tenerife, Laura, pues hizo una depuradora para, un núcleo vital de 500 personas. Y había toda una serie de grupos de mujeres que cosechaban plantas para después venderlas en el mercado de esa misma depuradora, y a las aguas se iban a regar toda una serie de pasturas que albergaban cabras que alimentaban también a parte de esas familias, ¿no?
Entonces, ciclar esas energías teniendo en cuenta la resiliencia social, teniendo en cuenta el tejido social y económico de un lugar es absolutamente necesario, ¿no? Y ahora estoy trabajando con una gente en Extremadura, de un pueblo también de 2.000 habitantes, que queremos hacer algo muy similar, que ya lo comenzamos a hablar el año pasado. Pero, por ejemplo, en este caso, uno de los grandes atractivos es el avistamiento de pájaros, ¿no? Viene gente de todo el mundo. Extremadura es un lugar donde hay muchísimos pájaros, no sé por qué. Y viene gente de todo el mundo a mirar pájaros. ¿Qué pasa? Si los pájaros, como hemos dicho antes, no tienen una lámina de agua, se van, ¿no? Y en muchos pueblos, ¿qué pasa? Que el avistamiento de pájaros es estacional, porque cuando vienen lluvias se queda el agua allá, vienen los pájaros, vale, viene el turismo, muy bien, y después se va. Entonces son zonas muy degradadas porque tienen sistemas intensivos intermitentes de entrada de dinero y de esto. Entonces, si tú creas un sistema permanente, esto quiere decir de un sistema permanente y de mediana intensidad. O sea, una laguna permanente, mediana. Por lo tanto, que puede durante todo el año venir turismo, avistamiento de pájaros, pero no de una manera intensiva. Esto crea un sistema mucho más resiliente y constante, ¿no? Por ejemplo, cuando lo trasladamos a termodinámica, los sistemas de calefacción, que hablamos con el tema de casas, ¿no? Los sistemas de radiadores, de coger agua a 70 grados, llevarlas por toda la casa para calentar unos radiadores que emiten un calor de convección, es el sistema menos eficiente, menos saludable y menos sostenible a la larga que hay, ¿vale? Un sistema con placas solares que te calienta el agua a 30 grados y te la pasa por paredes de barro, suelos de barro, que crea una temperatura estable y que no hay estrés en los materiales, no hay estrés en todo el sistema y que te permite trabajar con una intensidad mucho más baja, son sistemas altamente mucho más eficientes que los otros, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con agua y queremos implementar algo así, pues en pueblos, en ciudades, tenemos que tener esta mirada más macro y más general, ¿vale? Pero sí, es necesario. Simplemente necesitamos la voluntad de los profesionales, de las ingenieras, de las administraciones, de las personas que crean las políticas y sobre todo necesitamos modelos de referencias que tengan una cierta rigurosidad, que puedan demostrar, sí, esto funciona. Las aguas que yo meto ahora están limpias. Y genero economía, y genero diversidad, y genero muchísimas más cosas, ¿no? Necesitamos esto. Pero sí, de esa manera, tal cual, generando agenda política también, ¿no? Para que también en los lugares donde cada uno esté pueda acceder para poder, de esta manera, son decisiones políticas, poder empezar a trabajar e instalarlo en una agenda también, porque todas estas cuestiones... Marcela, pero muchas veces los profesionales que nos acercamos al espacio político nos acercamos a veces con un discurso, desgraciadamente, un poco pobre, ¿no? Nos acercamos con un discurso que no contempla la necesidad de la persona que tengo delante, ¿vale? Y a veces, por prejuicios propios, creo que pecamos de eso. Es importante poder entender a una persona que está en un espacio de poder, a un espacio político, cuál es su necesidad, porque si no, no va a aceptar lo que tú le ofreces. Y esto es... Sí, eso es transversal para todo. Sí, si yo trabajo con mis clientes en base a sus necesidades, tengo que trabajar también con el espacio administrativo y político en base también a sus necesidades, ¿no? Y una de las cosas que estamos trabajando es generar modelos que den rédito político. ¿Cuál es el rédito político? Pues tener beneficios económicos, tener beneficios, por ejemplo, de premios, de subvenciones, o sea, cosas que en Europa quizás hay un poco más, ¿no? O sea, actualmente, pues un municipio que implementa, depende de qué tipo de sistema a nivel de sostenibilidad municipal, pues tiene premios, tiene renombre, su nombre sale por todos lados, tiene más ayudas, más subvenciones, ¿no? Entonces, esto es el rédito político que necesitamos ofrecerle a las administraciones para que puedan acceder a cambiar algo de sus sistemas de agua, sus sistemas económicos, sus sistemas energéticos y todo esto, ¿no? Sí. Che, Unai, y contanos vos este abordaje también, porque podemos hablar, por ejemplo, que en Oriente, en China, en Hong Kong, en todo el Oriente en sí, el tema del concepto del Feng Shui ya está aplicado en toda la vida. No allá el tema del Feng Shui en Oriente es una filosofía, se podría decir, diaria, lo aplican a todo. Lo aplican desde a la parte comercial
como a la parte doméstica en el hogar, como en ellos mismos en la parte personal, que ya ahí entraríamos en lo que es astrología básica, que es el desarrollo del mapa energético o de la energía de la persona, ¿bien? Y la sincronizamos con el mapa energético de la propiedad, de la casa. Con lo cual, esas deficiencias o, dijéramos, esos desarrollos que faltan a nivel personal porque hay un desajuste energético, porque hay un choque o porque hay, bueno, una serie de condiciones en el hogar, haciendo una serie de ajustes o de activaciones, podemos recoger mediante lo que comentaba antes, nutriéndonos de esa energía concreta que sabemos dónde está posicionada y de qué manera la podemos activar para en el día a día que nos ayude a nosotros a nivel personal, tanto a equilibrarnos como a estabilizarnos como lo que se requiera. Bien, entonces esto aquí en Europa o en Occidente cada día de alguna manera está teniendo un conocimiento más amplio y está teniendo una relevancia más importante. Con lo cual sí es verdad que cada día la gente está teniendo un poquito más de conciencia y lo está aplicando en el uso o bien personal o bien en el hogar. Y ahora, sobre todo, en esta última etapa, en estos últimos años, a nivel empresarial. A nivel empresarial, hasta el punto ya no tanto como de desarrollar una asesoría o un mapa energético del negocio o de la empresa, que sí se hace, sino como a lo que vendría a ser la integración por parte de los propietarios o los socios, la integración energética suya personal en todo lo que es la imagen corporativa, la marca, la firma, el sello, para que esa empresa esté apoyada o esté sustentada por la energía de estos directivos o de estos propietarios. Bien, con lo cual esto cada día está cogiendo más relevancia y más fuerza. Sí es verdad que no es lo mismo tener una marca o una firma o, bueno, digamos, una empresa donde nuestra energía en el día a día está empujando o está nutriendo a que simplemente se esté desarrollando, dijéramos, con una idea o una estética base o principal. Entonces, comentando y resumiendo un poco, sí, hoy en día cada vez hay más implementación o más aplicación de lo que es Feng Shui, astrología básica y el desarrollo de las diferentes, digamos, conocimientos a la vida mundana o la vida diaria. Sí hay más implementación. Y para ir cerrando quería comentar una reflexión que es un poco de todo lo que hablamos, que me parece súper importante, que es este tema de tener un ecosistema, digamos, que nuestro hogar realmente sea armónico, equilibrado y funcionemos con ese ecosistema en relación no solamente al agua y a los elementos, sino a los animales y a todo lo que también nos permite equilibrar todo, porque somos parte de eso. Pero yo tenía una reflexión, porque este tema que vos decías, Juan, de si tengo las plantas, si están ordenadas, desordenadas, el hecho también de que yo tengo un lugar equilibrado y el entorno esté también armónico, eso se refleja energéticamente en mí, porque yo no solamente aspiro a un mejor aire, sino aspiro a una mejor energía, que es la que me nutre, porque también hay otro tema, que lo vamos a tratar en otra oportunidad, que es que nosotros también tenemos una estructura física, energética, etérica, que se va nutriendo en muchos planos y que el entorno nos alimenta de esa manera. Entonces, si el entorno es discordante energéticamente, o a nivel energía, a nivel alimentación, a nivel aire, a nivel ruido, lo que sea, eso afecta en nuestro campo energético. Entonces, lo que hemos planteado hoy me parece pie para un montón de otras charlas. Yo, Juan, te agradezco infinitamente tu aporte, la verdad que ha sido buenísimo. Marcela también, yo creo que lo que estamos buscando es que haya un espacio de conversación y que realmente sea una semilla para que podamos compartir en principio en nuestro núcleo familiar y después a nivel comunitario, así que también dejamos las puertas para que los que quieran participar lo hagan.
Juan, de nuevo, Unai, Marcela, y bueno, y lo dejamos para la próxima. Así que un saludo grande. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Marcela, gracias a ti, Gastón, y ha sido un placer. Así que si os ha gustado, espero que pronto podamos hacer otra con otros temas y otros enfoques. Muy bien. Por supuesto, un placer enorme para mí también. Gracias a todos, la verdad que hermoso, sí, muy nutritivo, por lo menos para mí. Gracias, estamos en contacto. Dale, que estén bien, Juan, gracias. Que tengan un hermoso día. Adiós. Chao, chao. Igualmente. Chao.